Nos acompaña a esta hora el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alejandro Linares. Él va a venir a hablarnos varios temas que nos interesan relacionados con su trabajo, pero antes de hablar con él, queremos contarles en qué anda la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política y es un órgano perteneciente a la rama judicial. Es la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Dentro de sus funciones están: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que prueban los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno. Decidir la exequibilidad de los tratos internacionales y de las leyes que los apruebe. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Darse su propio reglamento. La Sala Plena de la Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados y su periodo es de 8 años. Actualmente en manos del Alto Tribunal está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, los decretos de paz firmados por el gobierno y tutelas que marcarán un precedente en la sociedad. Y está con nosotros el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares. Magistrado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Magistrado, ¿cómo ven desde la Corte Constitucional la crisis que se está viendo en este momento con el partido FARC por la inminente extradición de Jesús Santrich y la salida del Paisa de esta zona de reincorporación en el Caquetá? Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros vemos la crisis de una manera muy neutral. Estamos muy concentrados en terminar de revisar lo que se llama el Fast Track. Ya se han aprobado tanto la JEP como la participación en política de las FARC, como el blindaje jurídico de los acuerdos. Entonces, nuestra visión es concentrarnos en el Fast Track y hacer todo lo posible para que el acuerdo se implemente de la mejor manera posible. A propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿se le haría algún ajuste? ¿Cómo lo están viendo ustedes ahora? Nosotros pues ya aprobamos el acto legislativo 1 de 2017, que implementó y aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos queda pendiente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nosotros esperamos terminar de revisar antes del final del primer semestre de este año. Presidente, hay un candidato que ha dicho que debe haber una sola corte, que hay que hacer una reforma a la justicia. ¿Usted qué opina? ¿Qué le diría usted a ese candidato? No, yo le diría al candidato que viva el debate. Yo diría que es bueno debatir si conviene o no tener una sola corte. Yo creo, con la mayor humildad, que ya existe esa sola corte, que es la Corte Constitucional, pero bienvenido el debate. Yo creo que nadie es perfecto y obviamente el sistema judicial tiene que mejorar y estamos muy atentos a que los órganos políticos aprueben la reforma que más le convenga al país. Pero ¿qué ventajas tiene hay una sola corte en el lenguaje suyo, Corte Constitucional, pero qué ventajas tiene tener varios escenarios, Corte Suprema, Corte Constitucional? Y perdón, yo aquí me uno a la pregunta de Lucho, y es ¿a qué se referiría con una sola Corte? Porque la Corte Suprema de Justicia tiene sus propias funciones, la Corte Constitucional otras. De acuerdo, yo creo que el país tiene una historia muy importante en sus distintas cortes. Por ejemplo, el Consejo de Estado el año pasado cumplió 200 años, fue creado por Bolívar, tiene toda una historia jurídica muy importante. La Corte Suprema de Justicia ha tenido un rol determinante en todo el tema de la parapolítica y creo que ha sido un órgano, sobre todo su sala penal, muy importante en Colombia. La Corte Constitucional tiene como otro tipo de funciones, es un órgano de cierre, pero su misión principal es defender los derechos de los colombianos. En esa medida, independientemente, digamos, de que haya una o varias cortes, yo creo que cada corte tiene su función especializada y que tiene toda una historia que obviamente se puede revisar, se puede mejorar, y nosotros en las cortes pues tenemos una visión neutral, pasiva, esperando que los órganos políticos decidan qué es lo mejor para Colombia. Solamente una pregunta más. En las campañas también se ha movido mucho
el tema de la dosis mínima, penalizarla o no penalizarla. La Corte ha sido reiterativa en eso, no penalizarla. ¿Qué responde usted a eso? Yo respondo que me someto al precedente. En otras palabras, la Corte ha sido reiterativa en el respeto al libre desarrollo de la personalidad y creería que mientras no haya un cambio constitucional, esa tesis se mantendría. Y también el tema del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, magistrado. Yo creo que esos temas son conquistas de la sociedad colombiana. El tema del aborto es una conquista muy importante de las mujeres y de sus derechos reproductivos, igual que el matrimonio entre parejas del mismo sexo, igual que la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Creo que son conquistas. Yo diría que no creo que los órganos políticos reversen ese tipo de decisiones que ha tomado con mucho valor la Corte Constitucional. Doctor Linares, ¿se han visto ustedes afectados por el escándalo del magistrado Jorge Pretel? Ahora viene o está en entredicho el nombre del magistrado Alberto Rojas Ríos. ¿Cómo recibe la Corte estas situaciones y cómo las maneja? Nosotros somos muy institucionales, creemos en que funcionan las instituciones. Yo creo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha cumplido con su rol y en esa medida somos muy respetuosos de que funcione la institucionalidad establecida para juzgar a los altos magistrados del Estado. Magistrado, ¿qué fue lo que ustedes le propusieron al gobierno para solucionar el tema de las cárceles en el país? Nosotros, digamos, nuestro rol no es de recomendar, sino sencillamente encontramos que en materia de cárceles hay un estado de cosas inconstitucional y le hemos señalado al gobierno que es muy importante tener un plan de acción para que no se vulneren los derechos fundamentales de los reclusos y de los presos. Luchito, perdón, sí. El tema de la eutanasia, así como hablamos de la dosis mínima, del matrimonio de las parejas del mismo sexo, del aborto, la eutanasia también es un tema que se ha conquistado aquí y la Corte Constitucional ha sido abanderada del tema. Correcto. Yo creo que la Corte ha sido una abanderada de los derechos a la vida digna y dentro del concepto de vida digna también está el de morir dignamente. Si uno tiene una enfermedad terminal, es obvio que tiene el derecho a terminar su vida en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es una conquista, obviamente hay mucha gente que se opone al tema, pero creo que parte del tema de vivir dignamente también es poder morir dignamente, porque si uno no está viviendo de manera digna, pues no tiene sentido que seguir viviendo. ¿Corre algún riesgo la JEP? Yo diría que no me pronuncio, sin embargo, Lucho, la JEP ya fue aprobada en la sentencia C674 de 2017, o sea que no corre riesgo, salvo que obviamente los órganos políticos la modifiquen, pero desde el punto de vista constitucional, la Corte ya la revisó y la encontró ajustada a la Constitución. Doctor Alejandro Linares, gracias. Gracias por venir a hablar con nosotros sobre las funciones de la Corte Constitucional, lo que están haciendo ahora y bueno, darnos su apreciación sobre todos estos temas que tanto nos ocupan. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación.